Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Comenzamos semana lunes 13 de noviembre, un lunes muy movidito de muchísimos temas de la agenda pública. De entrada, como usted se enteró a través de los distintos espacios de señal informativa, hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, ha decidido dar un paso al costado de su cargo como el máximo responsable de la seguridad en nuestra entidad. Deja la Fiscalía General del Estado luego de varios días de estarlo señalando. Lo había venido diciendo pues, prácticamente desde finales del mes de octubre, que iba a buscar un espacio con el gobernador del estado, con Aristóteles Sandoval, para plantearle su idea de dejar el gabinete, de dejar este espacio, esta fiscalía enorme con muchísimas atribuciones que se creó, que se constituyó precisamente durante este sexenio, y por lo tanto dar un paso al costado y apostar por encontrar una candidatura en 2018. En este caso, lo dijo hoy en su comparecencia Eduardo Almaguer, quiere ser el abanderado del Partido Revolucionario Institucional para llegar a la gobernatura de Jalisco en 2018. Es decir, quiere ser candidato del PRI al gobierno del estado. Por supuesto que no va solo Almaguer en este objetivo. También está gente como Arturo Zamora, como Héctor Pizano, que en el PRI han levantado la mano para poder ser el candidato del PRI, del partido que gobierna en este momento Jalisco. Eduardo Almaguer deja la fiscalía entre distintos debates que existen en torno a esta apuesta institucional que hay que recordar que comenzó precisamente en este sexenio, en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Fueron un par de reformas constitucionales que en 2013 hicieron cambios de fondo a la manera en que se articula la seguridad en Jalisco, y por lo tanto es fundamental platicar en este momento con Eduardo Almaguer, con el que tenemos el gusto de saludar en la línea. Tenemos la declaración de Eduardo Almaguer, que hace algunos minutos en la tarde habló ante todos los medios de comunicación, en donde decía precisamente cuáles eran sus aspiraciones. Lo he planteado en los últimos días, la aspiración y lo que estoy poniendo a disposición de los militantes de mi partido y de sus dirigencias es esta aspiración de la candidatura al gobierno del estado. En caso contrario, se daría con cualquier otra. No, en caso contrario yo no sería candidato a ningún otro cargo, sino estaría apoyando a quien mi partido decidiera. Ahí está, ya lo decía Eduardo Almaguer, el fiscal general del estado. Busca una candidatura, ha sido claro, rotundo, quiere ser el candidato del PRI al gobierno del estado, y esto entra en un debate sobre qué ha significado Eduardo Almaguer al frente de la Fiscalía General del Estado. Y no solo eso, hay que recordar que Eduardo es apenas el segundo encargado de la Fiscalía General del Estado. En un principio fue Luis Carlos Nájera, que venía del sexenio anterior y que se hizo una reforma en su momento, en 2013, precisamente para darle un encaje determinado y que Luis Carlos Nájera se sintiera cómodo en este momento ya controlando la Secretaría de Seguridad Pública, controlando la Procuraduría de Justicia, y que ya no hubiera este problema, digamos, de comunicación que se argumentó en el sexenio anterior, en donde, digamos, que unos echaban la culpa a otros, que si no los detenían, que si la Procuraduría no armaba bien las investigaciones, que si al final no existía la relación necesaria y la coordinación necesaria para poder combatir al crimen organizado. Es decir, se hizo la fiscalía con esa idea, se articuló con la idea de tener un frente común para dar resultados en materia de inseguridad en nuestra metrópoli y por supuesto a nivel estatal. Luis Carlos Nájera dejó el espacio, si usted recuerda, poquito después de la elección de 2015 y en un momento muy complicado de la seguridad en nuestra entidad, después de los hechos del 1 de mayo, los famosos bloqueos, en donde pues vimos, digamos, con mucha claridad como espejo de lo que significaba precisamente la cooptación que llega a ser el crimen organizado de muchas estructuras y que le permite actuar de forma muy eficaz y poner contra las cuerdas a las distintas autoridades en nuestra entidad. Por lo tanto, la Fiscalía es una de las herencias de esta administración. Eduardo Almaguer, su segundo titular, que se va en medio de un debate que existe sobre si ha funcionado o no este modelo de seguridad. Y saludamos a Eduardo Almaguer, que hace unas horas renunció al cargo de fiscal. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy a sus órdenes.
Oye, platícame, ¿por qué duraste tanto tiempo entre que anunciaste que ibas a dar este paso y que al final le presentaste tu renuncia al gobernador? Bueno, comentarte, Enrique, que pues realmente fuimos cumpliendo con los tiempos que yo había planteado, que tienen que ver con los tiempos legales en materia política electoral, y también con pues ser honestos y transparentes, es decir, si yo voy a dedicarme a otra actividad, no podía hacerlo mientras tuviera esta responsabilidad y este compromiso que tú sabes que es las 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, el gobernador me solicitó un informe de la situación que guardaba la Fiscalía, mismo que elaboramos de una manera muy puntual y muy clara, desde su ámbito administrativo como hasta el ámbito operativo de procuración de justicia y de reinserción social. El día viernes se lo entregué, obviamente reflexioné con él y la posibilidad de poder ya dejar la Fiscalía, tuve esa autorización y el día de hoy lunes pues presenté mi renuncia misma que anuncié a las 5 de la tarde, Enrique. De acuerdo a los indicadores fiscal que dejas después de tu paso por la Fiscalía, no sé si los que más te preocupan son los homicidios que han tenido un brote a partir de 2014, un brote al alza de homicidios, y el de robo de autos, que si revisamos ese par de indicadores, pues parece que son los más negativos. Fíjate, Enrique, que lo mencioné en su momento, hoy lo volví a ratificar, lo ratifico. El tema de las reformas al nuevo sistema de justicia penal, particularmente en el tema de robo, es una situación que hasta donde se han avanzado las pláticas en el país, las mesas de trabajo y todo lo que conlleva el revisar reformas constitucionales, pues está ya prácticamente aceptado por todas las partes y parece ser que antes de que finalice este año habrán de darse 6 reformas constitucionales que vengan a fortalecer las áreas tanto de policías preventivas como de las procuradurías o fiscalías, particularmente en el tema de robo, Enrique, es que pues desapareció prácticamente del Código Penal como un delito que mereciera castigo corporal, hoy se le ve como un delito de reparación del daño, y bueno, pues es necesario, insisto, que se dé este proceso, así como lo que nosotros planteamos de otorgar un presupuesto, hoy se dice un fideicomiso, que puede invertirse en las áreas de policías y de procuración que quedaron muy poco equipadas para abordar los retos tan grandes del nuevo sistema. Y en el caso de la violencia, Enrique, decirte que Jalisco es un estado muy presionado en el sentido de sus límites con otros estados hermanos, pero que tienen graves problemas institucionales en materia de seguridad, y que si bien en Jalisco hoy tenemos un promedio de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, pues en otros estados, nuestros estados vecinos, nos triplican o cuadriplican, por lo que hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte en los límites y también trabajar de manera intensa en la zona metropolitana, que con esta detención que se hizo la semana pasada y otras que estoy cierto que la Fiscalía habrá de resolver los próximos días porque están muy avanzadas, estamos ciertos que este índice que tuvo un aumento tendrá que ir a la baja, Enrique. ¿Qué otro pendiente dejas, fiscal? ¿Qué otro tema, después de haber terminado este periodo, entraste en 2015, 2 años después, ¿qué otro pendiente dices, aquí me faltó más apretar? Fíjate, Enrique, que tiene que ver con el tema de la prevención. Si bien a partir de la reforma constitucional del año 2016 se generó, que me parece que es algo que es positivo, pero que hay que fortalecer, se generó un trabajo de prevención ya horizontal, interinstitucional. Me parece que esa es ese es el gran faltante en las políticas públicas en materia de seguridad. Estamos yendo a la consecuencia y nunca a lo que da origen a este grave problema que es la prevención, refiriéndome a las adicciones, al bullying, a la propia violencia. Creo que ahí es donde se debe de invertir más y de trabajar más. En el caso particular, yo hubiera deseado que todas las instituciones o entes de gobierno, instancias municipal, estatal y federal, tuviéramos esa visión para haberlo hecho. Parece ser, está planteado para el año 2018, pero creo que es una asignatura pendiente. Por otra parte, Enrique, pues tú sabes que se trabajó el tema de los desaparecidos, que es algo que yo
independientemente del lugar de donde esté, aún en mi propia vida privada, será un tema que siempre estaré abordando porque conozco el dolor, es el peor delito, es un delito de lesa humanidad. Y si bien en Jalisco iniciamos con esa solución que le servirá a todo el país, yo no quedo satisfecho en el tema de avanzar en este grave problema de desaparecidos. Por lo demás, Enrique, hoy puedo decirte que en la Fiscalía se han dejado instancias muy importantes, las bases regionales, ya muy pronto el inicio del C5, la homologación de los salarios de los policías en la zona metropolitana, la profesionalización en las áreas de la Fiscalía, particularmente en la Policía Investigadora. Y algo, Enrique, que decirte que cuando yo llegué, que era un momento muy difícil, con una crisis muy grave, en julio del 2015, hoy encuentras una institución estable, trabajando con muchas necesidades, con muchos retos, pero con gente que a mí me entusiasma el verlos cada día buscando renovarse para poderle servir mejor a la gente. Yo hoy lo dije, y si me permites expresarlo, yo quisiera pues dar un reconocimiento a todas esas heroínas y héroes, muchos de ellos anónimos, que día a día, aún con estos grandes retos, con estas grandes necesidades, pues prácticamente entregan su vida por el bien de los ciudadanos. ¿Quién se queda al frente de la Fiscalía General en estos momentos, Almaguer? Bueno, Enrique, es una decisión que el gobernador estará tomando, estoy cierto. Sin embargo, de acuerdo a la propia ley, en las ausencias del fiscal general, quien queda al frente es el fiscal central. En este caso, a partir de hoy, en el primer minuto del día 14 de noviembre, pues quien entra en funciones por ley sería la fiscal central Marisela Gómez Cobos. Mientras tanto, el gobernador del estado pues hace las designaciones correspondientes. ¿Qué me puedes decir, fiscal, de Teresa Medina, la fiscal especializada en desaparición, en personas desaparecidas? ¿Qué terminó pasando con ella? Porque al final no tuvimos ninguna versión pública de su parte. Bueno, déjame decirte algo, Enrique. En el caso de Teresa, se dio un proceso, me parece que ejemplar a nivel nacional y local, donde a partir de una convocatoria pública, las organizaciones civiles, con la conducción de la Fiscalía, pero las organizaciones civiles, a partir de revisar perfiles y de entrevistas directas, interrogatorios, inclusive, si me permites el término, deciden elegir a la fiscal especializada para desaparecidos con el apoyo de la ONU y de Amnistía Internacional. Tere inicia un proceso que no es sencillo, tú sabes, de por sí el tema es muy complejo, una nueva institución es muy difícil, inicia su proceso con un gran entusiasmo. Sin embargo, Enrique, lo que ella me dice a mí directamente es que venía procesándose un tema de salud, las jornadas habían sido muy extenuantes y a ella le diagnostican una situación personal de salud y tiene que dedicarle todo el tiempo. Cuando ella me lo expresa en un principio, su deseo de separarse para revisar su salud, bueno, yo le pido que permanezca unos días más pues, para poder conducir un proceso de sustitución y platicar con las organizaciones, pero pues ella me comenta su necesidad urgente de hacerlo y yo pues debo de entenderlo y comprenderla y por eso se da la situación. Yo sé que quizás suena un poco extraño, pero así se da la decisión. Y posteriormente, cuando alguien me decía otro tipo de cuestiones o de dudas, dije, bueno, pues finalmente esta Tere pueden a ella preguntarle. Yo no voy a expresar lo que de manera personal ella me dijo, por su respeto, pero tú también sabes que hay otros actores con una gran experiencia en estos temas que pues participaban junto con ella o ella con ellos y con quienes hemos mantenido una amplia comunicación. Eso fue realmente lo que sucedió, Enrique. A veces pues ya somos muy puntillosos o tenemos muchas dudas, pero en la realidad, y hoy te lo comento pues como fiscal, pero en unos minutos más ya como ciudadano, eso fue lo que sucedió. ¿Ninguna presión, ninguna mala relación con el fiscal? No, ni mucho menos. Déjame decirte que Tere tiene mi reconocimiento, mi amistad en el poco tiempo que la conocí, una mujer valiente para aceptar también estos grandes retos, y ella nos ha expresado lo mismo. Entonces, no, digo, yo en lo particular muy reconocido con ella, tuvo todo el apoyo como no lo hay en todo el país, de acuerdo a nuestros alcances. Estábamos trabajando un presupuesto para el 2017-18, que hoy lo estamos haciendo con organizaciones
tendrán un área de inteligencia, el edificio se equipará para poder dar mejor respuesta. Realmente íbamos muy bien, Enrique, pero a veces surgen temas de carácter personal imprevistos y realmente yo quizás estaría de la misma manera cuando recibo un diagnóstico de ese tipo. Fiscal, ¿vas a ser candidato del PRI al gobierno del Estado? Bueno, déjame decirte, Enrique, que a partir de mañana estaré ya trabajando en ese sentido. Yo lo que mencioné lo ratifico hoy contigo en mi primera entrevista. Realmente me estoy poniendo a disposición de la militancia del partido y sus dirigentes, porque yo surgí ahí. Yo surgí en el PRI, si bien surgí en las calles, en la lucha social, pero yo surgí en ese PRI de pueblo, en ese PRI de izquierda, en ese PRI progresista, y reconozco en él una gran institución, con muchos retos, pero una gran institución, y lo que hago es ponerme a su disposición para poder iniciar un trabajo rumbo a la candidatura al gobierno del Estado, Enrique. No, esa candidatura, ¿no? No contemplas otra. No, Enrique, yo soy muy abierto y muy claro. Si no se diera, yo estaría apoyando a quien nombre mi partido y lo haré con toda la apertura y transparencia, pero también quiero ser muy honesto con todos. Esa es la aspiración que yo tengo y estaré trabajando para esta candidatura. Eduardo Almaguer, gracias por tus minutos. Un saludo. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Gracias. Ahí está la primera entrevista que da Eduardo Almaguer después de haber renunciado a la Fiscalía General del Estado. Hace algunas horas anunció y que va a buscar la candidatura al gobierno del Estado, seguramente contra otro que ya está claramente apuntado, que es Enrique Alfaro. Vamos al corte, estamos en Perspectivas, #Perspectivas, el WhatsApp de Canal 44, las cuentas de Twitter. Escríbenos, mándanos comentario, cómo calificas la labor que ha hecho Eduardo Almaguer al frente de la Fiscalía. Al regreso platicamos con el magistrado presidente del Tribunal Electoral. En días pasados, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, celebró los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana ha establecido para normar el criterio de paridad horizontal que fue incluido en la última reforma electoral del estado. Para el mandatario, este es un proceso relevante en materia de acciones sobre la premisa de igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, hizo un llamado a las fuerzas políticas del Estado a consolidar la medida para el próximo proceso electoral, pues considera necesaria la representación política igualitaria. Además, el gobernador manifestó su reconocimiento a los hombres y mujeres jaliscienses y de todas las comunidades que continúan impulsando y empoderando la igualdad de la mujer, consiguiendo poner al Estado como un ejemplo nacional. Varios partidos han acatado la norma y aseguran que no será un problema. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la entidad, Guillermo Medrano, dijo que ellos la van a cumplir tal y como se aprobó en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sobre todo en el área metropolitana. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos, mándanos comentarios, los leemos aquí en @Canal44TV o al #Perspectivas. Hoy platicamos sobre muchos temas que tienen que ver con la agenda electoral. A últimos días, usted lo sabe, hemos platicado a fondo el tema de la paridad vertical, horizontal, transversal. Hay muchísimos conceptos relacionados con la equidad de género en esta contienda. Y hoy queremos incorporar una voz más a ese debate, y es la de Rodrigo Moreno, quien es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y gracias por salir de las catacumbas de los tribunales, porque está bien, de pronto los magistrados nos cuesta trabajo que vengan a entrevistas y te agradecemos. Primero preguntarte por este asunto de la paridad, Rodrigo. Entiendo que el tribunal aquí ha sido importante a través de distintas resoluciones que han generado pautas para los partidos, lineamientos. No sé qué opinas de las últimas decisiones que se han tomado y si crees que tienen constitucionalidad, que son equitativas, las últimas que aprobó el IEPC como lineamientos. Bueno, pues muchas gracias. Mira, por principio déjame platicarte, Enrique, que pues esto ha sido un tema muy importante que se ha venido vislumbrando desde hace ya mucho tiempo. Entonces tú tocas un tema muy interesante, los pronunciamientos del propio tribunal, en este caso el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde hemos ido incorporando criterios con el paso del tiempo para ir migrando de lo que es la equidad a la paridad hoy en día. Entonces hemos pasado por el tema de las fórmulas que sean del mismo género, por el tema del Juanitas, famoso 12.624,
Hemos pasado del 70-30 al 60-40 y hoy en día con la reforma el 10 de febrero de 2014 tenemos un nuevo modelo que es 50 y 50. ¿Eso qué es? En un principio se planteaba la idea de poder hacer candidatos hombres, mujeres en una lista de manera vertical en municipios. Sí. Posteriormente se hablaba... ¿Qué es la idea de las pluris, de 1, 2 y todo eso? Exactamente, ¿no? Ese es el tema de la alternancia de géneros en el tema de las listas de municipios. Pero después se incorporó otro tema, que fue la transversalidad. Eso fue derivado de un precedente también de un juicio ciudadano que tuvo el alcance de tener la óptica de hacerlo transversal. ¿Cómo es? Que de manera los municipios fueran encabezados por hombres y encabezados por mujeres en igualdad. Es decir, el primer edil, ¿no? El que es candidato munícipe, no solamente las listas. Es correcto. Y entonces de ahí se toma la reforma que hoy toma Jalisco y habla de la transversalidad. Mitad hombres, mitad mujeres. Con la preferencia a la mujer en casos de números impares. Esto es, si hay 125, existen 125 municipios en Jalisco, 63 deberán ser encabezados por candidata mujer y 62 serán encabezados por candidato. Es la famosa paridad horizontal, ¿no? Exacto, o la transversalidad de la Porque entiendo que hay otra que es paridad transversal que tiene que ver con estos famosos bloques competitivos, ¿no? De los 3 bloques que desarrolla el propio IEPC, ahora en este acuerdo que emite, y bueno, son los 3 bloques de 41, 42, 42, el de alta rentabilidad, el de rentabilidad media y el de rentabilidad baja. Y esto es con la finalidad de poder generar las condiciones para que las mujeres participen en igualdad de circunstancias y puedan insertarse en la vida pública y política del país. Ahora, entiendo, magistrado, que muchos analistas, algunos que no están tan de acuerdo con el asunto de la paridad, señalaban que tal vez el IEPC había ido un poquito más, no tanto con el asunto de la paridad vertical o con el asunto de la paridad horizontal, sino, por ejemplo, con el asunto de la paridad transversal, generar bloques de competitividad y que si de alguna forma estaba interviniendo en la vida interna de los partidos, incluso tomando algunas decisiones. Eso por un lado. Y segundo, si consideras que también el hecho de decir tu partido político tienes que comenzar las listas, incluso las plurinominales al Congreso estatal y federal, con una mujer. ¿Crees que estos criterios fueron un poco más allá de lo que marca la ley o te parece que están ajustados a los principios de la paridad? Déjame decirte que esa pregunta tal cual no te la podría responder porque anticiparía un criterio. Posiblemente tu opinión. sí, claro, yo sé que tienes que juzgarlo. Tema tendría que llegar ¿crees que al está tribunal, ajustado? Pero me parece que están haciendo un buen ejercicio en el tema de incorporar a las mujeres en un 50-50 y obviamente cuando es un tema, pues nadie está obligado a lo imposible, pues es un número impar, pues bueno, tienes que decidir entre hombres y mujeres y las políticas públicas, las acciones afirmativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los estándares internacionales, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha ido tratando de encaminar esto hacia las mujeres con la finalidad de que pueda ser, que no sea ya el sector vulnerado históricamente y que puedan insertarse en ese tema del diseño democrático. Y un tercer punto con relación a este tema que es el asunto o el choque entre dos principios, entre la paridad y la reelección, que es otra vez, más bien sería la primera vez que tenemos posibilidad de reelegir a los municipios, a los alcaldes o alcaldesas en nuestro estado. Desde tu punto de vista y sin que haya todavía un debate, entiendo que va a llegar, algún momento va a llegar al tribunal y ustedes van a tener que desarrollar un criterio sobre este tema, pero desde tu punto de vista, cuando chocan estos dos elementos, ¿cuál debería tener preponderancia? Bueno, pues también te quiero decir que estos dos temas, tanto de la reelección, que es un tema ya en la Constitución, y un tema también el de la paridad, tendríamos que analizar caso por caso, concreto. Y eso me parece que sería al escrutinio del propio tribunal. O sea, ¿no podría haber un lineamiento general? No podría haber un lineamiento general porque cada caso que llega al tribunal o se somete a la jurisdicción de cualquier tribunal, en este caso el Tribunal Electoral, para ventilar estos temas, los dos son principios. Un principio de la reelección y un principio del tema de la paridad. Entonces no podríamos contrastarlos de saque y decir todos vamos a hacerlos igual. ¿Qué pruebas me presentan? ¿En qué condiciones estás? ¿En qué municipio estás? Y me parece que el acuerdo combinado con la opción que da el propio OPLE, el IEPC Jalisco, sí. ¿Qué es lo que hace? Decir, a ver, la rentabilidad. ¿Y por qué vamos al tema de la rentabilidad? Porque los partidos políticos tienen también una tutela constitucional en el sentido de que
de la vida interna de los partidos políticos, la autonomía de la vida interna de los partidos políticos. Pero ese no es un principio constitucional. No, está en el artículo 40. Ley General de Partidos, ¿no? Está en el artículo 41 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, es un principio constitucional la autonomía de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que los partidos políticos no hagan mal uso de estas herramientas y en verdad den oportunidades reales a las mujeres para poder participar. Ese es, digamos, el espíritu que está detrás de la legislación, ¿no? Exacto, esa es la idea de la legislación y del acuerdo. Que por lo que han fallado los tribunales en ocasiones anteriores, sí han privilegiado mucho el asunto de la paridad. Por ese mismo principio, porque ha sido el sector históricamente vulnerado para ingresar al tema de la vida democrática del país. Pues yo creo que va a ser muy interesante, porque en el caso de la reelección, en este momento hay 5 mujeres alcaldesas y 120 hombres alcaldes. Exacto. Eso quiere decir que casi inevitablemente va a haber un choque entre esos dos principios y los partidos políticos tendrán que tomar una decisión. O ir hacia los lineamientos del IEPC o impugnar y buscar un nuevo criterio con ustedes en el tribunal. Claro, y están en total derecho de poder impugnar el acuerdo de paridad que emite el OPLE y bueno, pues lo podrán impugnar al tribunal. Vamos a ir al corte, estamos en Perspectivas. Al regreso le preguntamos al magistrado también sobre qué espera de este proceso electoral, si habrá muchos problemas o no, el asunto de los candidatos independientes y de alguna forma qué tan protagónico tiene que ser un actor como el tribunal. Es decir, tiene que ser mucho más cauto, tiene que jugar un papel protagónico porque vamos a una elección muy complicada la de 2018. #Perspectivas, nuestras cuentas institucionales, si nos quieres escribir, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas, como siempre, su opinión es valiosa y leemos algunos mensajes que nos están llegando a través de WhatsApp, a través de Twitter. Agustín López, buenas noches, con todo respeto, el desempeño del señor Maguel fue desastroso, solo habría carpetas y más carpetas, ya lo conocen como el Carpetas. Bueno, ya salió con todo y apodo el fiscal general del estado, el ex fiscal, bueno, a las 12 de la noche dejará de serlo. Jaime Berardo también nos dice a través de Twitter: pésima la actuación del señor Almaguer, de hecho es impresionante que ante tan mediocres resultados todavía cínicamente se atreva a aspirar a otro puesto. Sus opiniones sobre el tema de Eduardo Almaguer. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Moreno Trujillo, él es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Magistrado, 2018, la elección de 2018, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los asuntos que el tribunal tiene que poner más atención? ¿Dónde van a existir los mayores litigios? ¿Tendrá que ver con esto de género? ¿Tendrá que ver con las listas? ¿Tendrá que ver con los independientes? ¿Dónde estará el centro del litigio jurídico? Bueno, pues déjeme platicarte, Enrique, que los temas son variados, es un mosaico de temas hoy con la reforma, efectivamente los que acabas de decir, el tema de fiscalización, el tema de independientes, el tema de reelección, el tema de paridad, el tema también que traemos muy importante, los procedimientos especiales sancionadores, una nueva facultad que se nos deriva en 2014-2015 con la propia reforma y que nosotros tenemos que resolver en 72 horas, eso nos ha premiado mucho. Déjame darte un dato estadístico. En el proceso electoral pasado, 2014-2015, recibimos 220 procedimientos especiales sancionadores para llevarlos a sesión en 72 horas. Entonces eso es un tema, es una carga adicional, es una carga muy importante independientemente ¿Qué de los son juicios estos procesos especiales sancionadores? Procedimientos especiales sancionadores son las quejas que los ciudadanos, partidos, actores políticos presentan ante el propio Instituto Electoral de Jalisco. Los presentan, ¿por qué? Porque consideran que no cumple con los requisitos de la norma para poner una calcomanía, no cumplen, por ejemplo, están utilizando equipamiento urbano, porque no cumplen con las reglas de la propaganda política electoral. Exactamente. Guerra sucia, en fin, expresiones y demás que se puedan ventilar en el debate político, las llevan al instituto, el instituto integra el expediente y nos lo manda al tribunal para resolverlo en un plazo de 72 horas como lo marca la norma. Y estos son, pues bueno, tiempos de trabajo muy importantes. ¿Y entonces lo que hace el IEPC es dictar alguna medida cautelar y mandarlo o simplemente lo recibe y lo manda al tribunal? Lo recibe la denuncia, la integra, cita a la audiencia, integra el expediente, puede o no dictar una medida cautelar y envía al tribunal para que resuelva y estudie el fondo. Hola Rodrigo, en el caso de los candidatos independientes,
¿Crees que vaya a haber mucho litigio, sobre todo con los requisitos? Sabes que hay un problemote con las firmas, sabes que está todo el tema de la aplicación y los candidatos independientes se quejan que no pueden, que si llegan. Y creo que ahí también va a haber un litigio muy claro en términos de qué tipos de derechos o qué tipo de derecho está por encima del otro, si los requisitos son demasiado altos para poder ser candidato independiente. ¿Existe ya un criterio en torno a este tema de los independientes? Bueno, déjame platicarte que, por ejemplo, el tema de financiamiento tiene sus reglas desde la óptica federal, tiene otras reglas de la óptica local. El tema de la óptica federal, por ejemplo, en el tema de quienes pueden aspirar a una candidatura por la vía independiente, la regla local dice que 3 años no debieron haber sido candidatos, precandidatos, en fin, simpatizantes, integrantes de un partido político. La pregunta es, ¿por qué Margarita Zavala sí pudo? Bueno, porque la norma federal dice no ser en ese momento. No ser antes de que se emite la convocatoria. Jalisco dice... 1 minuto antes. Exacto, antes de que se emite esa convocatoria. Jalisco dice 3 años antes de la emisión no deberás de ser. Entonces, son diferentes normas, diferentes reglas del juego, por eso existen a veces diferentes criterios. ¿Puede haber esa discrepancia entre la norma federal y la estatal? Porque me parece que es un tema muy importante ese. Sí, porque conforme al artículo 116 de la propia Constitución hay autonomía. Sí. Y hay libertad de configuración legislativa de las entidades federativas. Entonces la norma viene en el 35 de la Constitución, se establece el derecho político de votar y ser votado. Pero si yo digo, oye, a mí no me puedes impedir eso y por lo tanto me parece que estás violando mis derechos políticos en Jalisco por tener una legislación de esas características, algo puedo hacer en el tribunal. Definitivamente tienen a salvo su derecho para poder impugnar por la vía que ellos consideren oportuna y los agravios que ellos decidan en su momento plantear al caso concreto. Sí, porque me parece un asterisco muy, ¿cómo le puedo decir? Antiliberal, en el sentido de pues, quien debe definir si eres o no independiente no es, desde mi punto de vista, el árbitro electoral, un tribunal o la legislación, sino el votante, el elector a la hora de acudir a las urnas. ¿Qué otros temas ves ahí en el aire en términos electorales que van a ser fundamentales en el proceso? Pues, como te decía, los procedimientos sancionadores, porque pueden llegar al grado, en la determinación de un procedimiento especial sancionador, al grado de no permitir el registro de un ciudadano o incluso quitarle el registro como candidato a un ciudadano. Y además también los juicios de inconformidad que se dan, eso es un juicio especial que solamente funciona en la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección, es el juicio de inconformidad, el cual se puede ventilar ahí y podemos revocar una constancia de mayoría y validez o incluso decir qué candidato puede ocupar el espacio o qué candidato ya no puede ocupar el espacio. ¿Qué tanto le enmiendan ustedes la plana del IEPC? ¿Pasa muy seguido? ¿Son excepciones? No, muy excepcionalmente hacen un excelente trabajo, el OPLE hace un excelente trabajo, pero bueno, siempre como órgano colegiado tenemos opiniones, tenemos criterios establecidos y la gran mayoría de números ha reflejado que hemos confirmado los acuerdos del propio IEPC. Es decir, en casi su mayoría de temas coinciden la valoración, el criterio del IEPC coincide con el del tribunal. ¿Cómo en qué temas no? ¿Recuerdo alguna configuración de listas también para el Congreso en algún momento? Te platico, por ejemplo, en algunas configuraciones de listas o, por ejemplo, cuando... Déjame decirte algo. Lo que no hay que perder de vista es que el operador jurídico tiene que operar, valga la redundancia, con las normas establecidas en la Constitución y en la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El IEPC aplica, o cualquier operador jurídico aplica la norma, las reglas, por ejemplo, en la fórmula de candidatos de representación proporcional. Hay una fórmula, cómo aplicarla. Podemos darle otros aristas de otra interpretación porque a veces la norma es laxa. Y entonces, en opinión, en estudio, en pruebas, en el momento concreto, en el caso específico, podemos nosotros interpretar de una u de otra forma las normas como las abre el propio legislativo, o sea, como las tiene la norma está redactada. Pero la gran mayoría de veces confirmamos las resoluciones del IEPC porque considero que hacen un buen trabajo. En el tema del dinero, tengo entendido que ya están agotándose incluso el presupuesto este año. Sí, seguro. ¿Ustedes ya se lo agotaron? No, nosotros no lo hemos agotado, el presupuesto. Déjame platicarte que hicimos una solicitud de presupuesto y ese presupuesto está todavía hoy en día está en la cancha del legislativo para ver si nos lo aprueban o lo modifican como se mandó. ¿Es una ampliación para 2017 o para 2018? Para 2018. A la propuesta para 2018. Para 2018. Son 78 millones de pesos que estamos solicitando
y ha mandado el Ejecutivo al Congreso 63 millones de pesos. 63 millones manda el Ejecutivo, ustedes solicitan 7-8. 7-8. ¿Por qué? Te platico muy rápido. Nosotros hicimos un proceso electoral en 2014-2015 en intermedia y nos dieron 60 millones, 45 de presupuesto ordinario y 15 millones de pesos para la elección. En esta elección, el proceso electoral 2018, 17-18, tenemos que sacar una elección de diputados, de municipios y de gobernador. Tiene una carga muy especial la elección de gobernador, pues una elección en todo el estado, ¿no? Y a eso obedece el tema del incremento de 60 millones a 78 que estamos solicitando. Es por el tipo de elección. 2015 nada más era presidentes municipales, Congreso, y por lo tanto en este hay un aumento. ¿Cómo en qué? ¿En el número de litigios o...? Se especula el número de litigios en los procedimientos especiales sancionadores que te platico, en el tema de nosotros poder contratar más personal especializado para nutrir las ponencias y tener los asuntos en tiempo. Y te voy a platicar un tema referencial. Este tema de los ciudadanos han visto al tribunal como un área de oportunidad para plantear precisamente los derechos. Para proteger sus derechos políticos, electorales. Los que ellos gusten y la forma que ellos quieran plantearlos. Me explico. En 2006 tuvieron 156 litigios. En 2009 tuvieron 335 litigios. En el proceso en 2009 se tuvieron más o menos 1.235. Y en 2014-2015 nos incrementó a 12,000 asuntos. O sea, hace 10 años eran 300. Eran 300 asuntos. Y ahorita 12,000. Y ahorita 12,000 asuntos. Entonces déjame platicarte que especulamos a una elección de gobernador, pues importante, interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día han visto los ciudadanos que pueden venir con otros temas como la paridad, como el tema del financiamiento, como el tema de los independientes, como el tema de la reelección, que hace algún tiempo no lo teníamos. Y no eran asuntos que se pudieran ventilar de frente al propio tribunal. Y eso nos requiere pues mayor esfuerzo, mayores ciudadanos que estén participando, funcionarios especializados, para poder sacar a flote esta carga laboral. Y decir, 15 millones de diferencia, nada más para dejarlo más claro. Más o menos 15 millones de diferencia. Y decías. Y entonces, ¿cuál es la idea? Déjame decirte que otra peculiaridad del Tribunal Electoral, de todos los tribunales en el país, no solamente el de Jalisco, es que somos un tribunal de rápida respuesta. Esto es, podemos sesionar 1,000 asuntos en una sesión, 200 asuntos en una sesión, en una semana, o no sesionar asuntos en 2 semanas. Esto es, conforme nos llegue el trabajo, lo tenemos nosotros que atender. ¿Por qué? Porque recuerda que contra la toma de protesta, todos los asuntos que estén pendientes por resolver se tornan irreparables. Ahí sí hay un plazo perentorio. Si te pasas de eso, se acabó. Exactamente. No hay forma de quitar esa toma de protesta. Magistrado, antes de decirle gracias por haber estado con nosotros, el asunto de los sueldos, que siempre es polémico. ¿Han repensado una forma de tener medidas de austeridad? Que nos diga exactamente en qué niveles salariales están los magistrados en el Tribunal Electoral. Déjame decirte que nosotros no hemos incrementado el salario de los trabajadores más que el 3% de la inflación en los años anteriores. Tenemos nosotros un ejercicio de austeridad, de transparencia en el tribunal. Y nosotros, si bien es cierto, somos un híbrido porque somos designados por el Senado de la República con esta reforma de 2014, pero nos paga el Estado, lo cierto es que no jugamos con las reglas del Supremo Tribunal, que también hay una falta. ¿Por qué? Porque nosotros supuestamente pasamos con los mismos privilegios y los mismos temas que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entonces nosotros no tenemos celulares, nosotros no tenemos apoyos de alimentación, nosotros no tenemos gastos de representación, nosotros no tenemos el seguro de gastos médicos mayores, los pagamos a título personal. Gasolina sí, supongo, ¿no? Gasolina tenemos 1,500 pesos de apoyo de gasolina mensuales. Mensuales. Eso es lo que tenemos. ¿Y de salario a la quincena? ¿Cuánto gana un magistrado? 60,000 pesos. 60,000 pesos ya netos. Netos. Es decir, 120,000 pesos al mes. 120,000 pesos al mes netos. Rodrigo, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Ojalá nos vuelvas a visitar. Muchas gracias. Vamos al corte y recibimos a otro Rodrigo. En esta ocasión, Rodrigo Cornejo. Él es aspirante a diputado independiente por el Distrito 10 de Zapopan. Regresamos a Perspectivas.
Con 32,000 firmas enviadas al INE para lograr obtener una candidatura al Senado, Pedro Kumamoto y su equipo de trabajo visitarán 18 colonias este fin de semana en los distritos 8, 10 y 13 para sumar el apoyo necesario para la construcción de su candidatura independiente y 3 candidaturas al Congreso Federal, la de los aspirantes Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo y Alberto Valle. Los aspirantes a diputaciones federales han integrado con buen avance el apoyo ciudadano y a solo un mes de dar inicio a su recolección de firmas, ya tienen más del 50% del apoyo requerido por el Instituto Nacional Electoral. Rodrigo Cornejo, aspirante a candidato independiente por una diputación federal en el Distrito 10, mencionó que es importante saber que la aplicación del INE ha sido actualizada recientemente, por lo que las firmas recolectadas antes de esa actualización debieron ser enviadas a más tardar este domingo 12 de noviembre para ser contadas. Mencionó que pese a las dificultades, el resultado de la recolección ha sido buena en el Distrito 10. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros. Saludamos a Rodrigo Cornejo. Él es aspirante a diputado independiente por el Distrito 10. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Muy bien. ¿Qué tal tú? Muchas gracias por la invitación. Aparte de recordar, Rodrigo ha sido analista en Canal 44. Por lo tanto, te saludamos como en casa, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oye, entiendo que llevas poquito más de 3,000 firmas. Necesitas llegar a 5,700, pues para el problema que tienen muchos independientes con la firma, me parece que vas más o menos a ritmo, ¿no? Sí, vamos a un muy buen ritmo de recolección de firmas. En realidad, lo que las personas del Distrito 10 han demostrado es que hay un gran entusiasmo porque tanto la aspiración de Pedro Kumamoto para el Senado como mi aspiración para una candidatura a Diputación Federal. Estén bien encarriladas de la mano de nuestros vecinos y de las personas que ya nos dieron más de 3,000 firmas. Justo a la mitad del proceso de recolección tenemos más de la mitad de las firmas, entonces vamos bastante bien. Cuando llegas con una persona del Distrito 10, que hay que decirlo, el Distrito 10, para que nos ubiquemos, es más o menos el poniente de Zapopan, se redistritó y quedó una parte más allá del periférico. ¿Por qué nos platicas exactamente cuáles son los límites del Distrito 10? Claro, el distrito antes era eminentemente urbano, ahora es semiurbano y rural, incluso en algunos casos, porque va hasta la Venta del Astillero, colonias como Rancho Contento, la población de La Primavera. Toda La Primavera y los linderos de La Primavera son parte del Distrito 10, lo que normalmente también conocíamos como La Estancia, Ciudad Granja. Que eso era 10 ya antes, ¿no? Exactamente. Y la nueva parte de la que tú hablabas ahorita, más allá del periférico, son colonias como el Coli Urbano, el Coli CTM, Lomas del Coli. Toda esa parte para allá, un poquito más al sur, ya es parte del Distrito 10. De hecho, el día de hoy justamente venía del Coli Miravalle, en donde estuvimos tocando puertas y recolectando firmas. ¿Qué te dicen las familias, los ciudadanos que viven en estas colonias? Porque una cosa es ir y pedir el voto, que igual lo escuchas y dices, pues me gusta, no importa. Pero cuando vas a pedir que te firmen, aparte tienes que sacar una foto de la persona, tienes que meter la credencial en la aplicación. No sé si mucha gente saca de onda ante tanto proceso para firmar por un independiente. Sí, a veces las personas, sobre todo antes de la más reciente actualización de la aplicación, pues veían un poquito con extrañeza y con desconfianza, ¿no? Un proceso que francamente sí es algo complicado y duraba hasta 5 minutos. Con la actualización de la aplicación, el proceso se hizo ya un poco más sencillo y ya permiten aproximadamente 1 minuto tomar la credencial y los datos correctos. Pero en términos generales nos ha ido muy bien. Las personas saben más o menos que estamos en un proceso de recolección de firmas y nos han invitado en muchas ocasiones a pasar a la sala de su casa para que no nada más ellos firmen, sino su familia incluso. Entonces, el proyecto de pedagogía política que tratamos de hacer no solamente incluye el pedir la firma de la gente, sino el educarse al respecto de estas opciones que los vecinos también podrían empezar a tomar, ¿no? La candidatura independiente nos permite a todas las personas que no tenemos partido, también a las que a veces tuvieron algún partido político por ahí, juntar firmas y en general la gente, si bien no confía al principio, sabiendo que soy su vecino de Ciudad Granja y que he hecho política por fuera de los partidos políticos durante mucho tiempo, eventualmente después de un par de minutos pues nos empeñan la confianza y nos dan su firma.
¿Te piden que les platiques de tus propuestas, por qué? ¿O qué te pide un vecino cuando vas y le tocas su puerta? Generalmente nos pide saber qué significa esto y a veces también nos preguntan si somos un partido, el partido independiente, y vale la pena hacer mucha distinción entre la percepción que tienen algunas personas de que somos un partido y por ende recibimos dinero público, lo cual no es el caso, y que somos personas que mediante las firmas y solo mediante las firmas vamos a poder competir. Entonces, primero nos preguntan si somos un partido. Una vez aclarado el asunto, nos piden que les digamos en qué me beneficia a mí, qué gano yo con darle una firma a un candidato independiente. Y lo que respondemos es pues muy sencillo, ¿no? Que un vecino, una persona común que parte de vivir en el distrito 10, tu mismo distrito, pueda competir en la boleta y en la boleta haya una opción extra, que no está garantizada. Los partidos ya tienen su espacio garantizado y las personas que estamos en una candidatura independiente hacemos ese acto fundamental de pedir permiso para competir. Y ya después de eso, varias personas pues sí nos han preguntado acerca de lo que podemos hacer en términos de seguridad, que es un problema muy... es de los temas que más sale, seguridad. Sí, seguridad y desarrollo urbano. Los vecinos del distrito 10 estamos muy preocupados acerca de las condiciones de seguridad que hay en el distrito y el robo a casa habitación, y no solamente en colonias como el Coli y el Coli urbano, sino en la estancia y en todo el distrito. Es, me atrevería a decir yo, la preocupación número 1 de los vecinos, seguida del crecimiento vertical de nuestra ciudad. Crecimiento vertical es uno de los problemas en el distrito 10. Sí. Y desarrollo urbano, supongo también todos estos cotos, marginación también que existe en el distrito, porque si bien en el 10, porque compitió Kumamoto, era creo que un poco más homogéneo, sí. Creo que este 10 tiene más desigualdades que antes, ¿no? Sí, tiene desigualdades y contrastes bien fuertes que literalmente comienzan desde donde la esquina de Periférico y Guadalupe se va a su extremo más oriental, ¿no? Y en cuestión de 200 metros... Hacia la Primavera, ¿no? Exactamente. Sí. Y en cuestión de 200 metros podemos ver colonias que están en los linderos del Parque Metropolitano, en donde la calidad de vida pues es bastante aceptable, y colonias en donde a mí me ha tocado platicar con cientos de vecinos que dicen que han reportado hasta en 20 ocasiones una luminaria para que su trayecto al autobús sea más seguro y que no han visto respuesta de las autoridades. Hay muchas preocupaciones acerca de servicios públicos, pero también mucho entusiasmo porque muchas personas dicen qué bueno que ya nos podamos organizar. Nuestras asociaciones vecinales habían estado desiertas y ahora pues esto y de las firmas es un pretexto para organizarnos entre vecinos. A mí me impresiona porque también hasta en algunas zonas no lejanas a Periférico, tal vez unos 500 metros hacia la Primavera, después de pasar, digamos, como Guadalupe y Periférico, ves calles que no tienen asfalto. Literalmente, que no tampoco tiene un empedrado adecuado, y no te imaginas que en el distrito 10 veas ese tipo de carencias, ¿no? Sí, y ejemplos... Yendo cerquita del Estadio de las Chivas. Claro, bien cerquita ahí del Bajío, y ejemplos de organización bien fuertes que a mí eso me da mucho orgullo y felicidad de que las personas que están en este nuevo distrito 10 tienen bien claro que necesitan y necesitamos representarnos a nosotros mismos, porque en donde fui al Coli no había pavimentación y los vecinos pusieron de su bolsa para lograr fincar y pavimentar las calles, porque muchos de estos problemas que hay en el distrito 10 en el nuevo tienen que ver con problemas de tenencia de la tierra, de desatención de servicios públicos básicos, y los vecinos ya estaban organizados. Decepcionados hay varios, pero también muchísimos que a pesar de esa decepción tienen bien claro que solo mediante la organización de las personas es como vamos a lograr conquistar un espacio de representación. ¿Hay algún mensaje a través de las redes sociales? Nos dice Felipe García: hola, perspectivas. Pues se me hace mucho dinero para el resultado que dan. Seguimos con muchos privilegios sin explicación. Supongo que tiene que ver con lo que estamos platicando con del Tribunal Electoral. ¿Qué tanto se reconoce en el Distrito 10, Rodrigo, la figura de Pedro Kumamoto? ¿Te dicen mucho, oye, nosotros con Pedro? O más bien ya hay una diferencia con Wikipolítica, o sigue siendo la figura de Pedro la predominante? La figura de Pedro, en términos simbólicos, es muy importante porque es el símbolo de cuando partimos plaza y uno entre 39, respaldado sí por miles de vecinos y de personas, logró abrir brecha y, hablando de privilegios, por el comentario logramos eliminar el fuero y reducir financiamiento a partidos, y eso la gente lo reconoce. ¿Y si lo saben? ¿Sí es algo que te dice la gente? Oye, ¿sabemos que Pedro impulsó esto? Lo del fuero normalmente no, pero lo de la reducción a financiamiento a partidos, y a mí me ha sorprendido personalmente, es más conocido de lo que yo esperaría, y no solamente por redes sociales, porque también existe este mito que solamente habitamos las redes sociales, sino por medios masivos de comunicación y por la campaña que hemos hecho pues también para que la gente mandara sus correos. Así como sin voto no hay dinero. Sí. La gente conoce esa forma en que se popularizó la iniciativa. Sí, sobre todo por el nombre, ¿no? Mucho nos ha tocado explicar lo fino acerca de qué implica la reducción a financiamiento a partidos,
partidos, pero en términos generales yo diría que 2 a 5 personas de cada 10 han escuchado algo de Pedro o algo de la iniciativa. Mira, me parece un porcentaje elevado. Hace poco participaste como ponente en la UNIVA, ¿no? Estuviste como ponente. Y hablamos de comunicación política y la importancia de las redes sociales. Como candidato independiente, ¿qué tan importantes son las redes sociales? ¿O están, digamos, como deificadas? Sí, no, a mí me parece que las redes sociales pueden ser muy útiles cuando son una representación fiel de lo que sucede en la calle, porque las candidaturas independientes son sinónimo de una cosa fundamental, que sin las firmas no lo logras, no puedes estar en la boleta. Y para obtener las firmas de manera libre, soberana y no corporativa, sin que medie dinero de por medio o propaganda en espectaculares, lo que hay que hacer es que hay que tocar casa por casa y hablar con 300 a 500 personas. O sea, sirven pero no reemplazan la política de calle. En absoluto. Y nos sirven muchas veces porque la penetración de Facebook con los teléfonos ya más baratos es increíble. Muchas personas de todo el Distrito 10, estén en el lugar donde estén, tienen acceso a Internet. Y eso nos ayuda un poquito a que conozcan del trabajo que estamos haciendo, pero no suplanta de ninguna forma el tocar casa por casa de miles de personas. Rodrigo, gracias por estar aquí y por suerte. Pues quedan muchas gracias, 2,000 y cachito de firmas. Yo estoy seguro de que sí lo vamos a lograr y la aspiración será eventualmente una representación fiel de lo que queremos en nuestro Distrito 10. Gracias. Gracias, Enrique. Nos vamos el miércoles en Perspectivas, entrevista exclusiva con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y el próximo viernes una conversación muy interesante con el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con Héctor Raúl Solís Gadea, sobre coyuntura política, corrupción, 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa. Platicaremos de muchos temas. Hasta el miércoles en Perspectivas.